desde la Municipalidad de Asunción se planean convertir en forma permanente una parte de la calle Palma en peatonal para revitalizar la zona céntrica. La posibilidad de palmear podría ser permanente luego de la implementación del plan piloto que tiene previsto aplicar la Municipalidad de Asunción. La intención es la de convertir a Palma en un corredor dinámico dentro del plan maestro del Centro Histórico de Asunción. En principio, serán 60 días de prueba, durante los cuales la histórica calle principal estará cerrada al tráfico de vehículos desde el cruce con Independencia Nacional hasta 14 de mayo. En ese periodo se establecerá un monitoreo permanente con todos los sectores afectados, según los responsables del proyecto. Todos los estudios que hicimos, de consultores internacionales inclusive, recomiendan la peatonalización de Palma, ¿verdad? Y porque en este momento en el mundo todas las ciudades están empezando a preocuparse más del peatón, a que las ciudades sean más amigables, a que la movilidad urbana considere también el tránsito del peatón. Pero nos acercamos a algunos comerciantes a ver su parecer acerca de este proyecto. Queremos saber en el caso de los artesanos, ¿cree que le va a convenir o no la peatonalización? Y Dios quiera que nos convenga a nosotros, pero si nos conviene a nosotros, nosotros hacemos una reunión entre compañeros y vamos a ver qué podemos hacer. Hacemos una manifestación o lo que podamos hacer. ¿Su clientela viene más a comprar a pie o viene más en vehículos? La gente se moviliza más en vehículos y dejan por acá cerca en estacionamiento y viene junto a nosotros. Y habiendo peatonal, me parece que hay mucha gente que en el vehículo que se van a dar vuelta y agarrar otro rumbo de nosotros. Pero quienes están en total desacuerdo al proyecto son los cambistas, que habitualmente trabajan sobre Palma. Negativo. Nosotros no queremos, nosotros trabajamos acá y cuando hace peatonal ya nosotros no hacemos más nada. Acá lo que cambia es que viene el auto. Transcurridos los 60 días estipulados dentro del plan piloto y de acuerdo a los resultados obtenidos, Palma podría pasar a ser peatonal en forma permanente e incluso sumar más cuadras al proyecto. La fecha de inicio de la peatonalización será dada a conocer en los próximos días.